nos enteramos de que murió al que en ese momento llamábamos nuestro padre. Y cuando murió, dijeron que no podía ir nadie. Sin embargo, era muy raro que nos dijeran eso porque todos creíamos que era santo. Interpretábamos todo como un hombre santo que estaba siendo perseguido. ¿Hay alguno que todavía le cuesta trabajo creer que fue verdad? Todavía, hoy. Fue cuando para 2009 ya era todo público y empezó lo que llamamos una crisis institucional en la Legión, pero que en realidad creo que fue una gran gracia para nosotros. El lugar que el padre Maciel le opocaba a Jesús se quitó. Siempre habíamos tenido una espiritualidad cristocéntrica y ahí brilló, ¿no? Seguramente Dios se valía de estas acciones para ir llevando adelante su plan, que Dios puede sacar un bien incluso de intenciones no puras. ¿Qué tal, amigos de Contracorriente? Bienvenidos a un nuevo video. Y pues aquí estamos con la buena Majo y hola. Su servidor, Juan Pablo. Y estamos muy felices porque tenemos un invitado muy especial. Tenemos a nuestro padrino aquí en el podcast, el padre Manuel. Pues qué gusto estar con ustedes. Creo que sí, el Espíritu Santo se ha encargado de ponernos juntos y le vamos a pedir a Él que sea el que nos guíe también en este episodio. Claro. Gracias, muy padre. Bien, gracias, padre. Y bueno, pues para comenzar esta entrevista, si nos puedes platicar un poco acerca de tu testimonio, quién eres, cómo te acercaste a Dios, por qué eres sacerdote y pues también la congregación a la que perteneces, que va a tener pues un tema importante en este podcast. Bien, pues soy el padre Manuel Díez. Estudié Derecho con los Legionarios de Cristo en la Universidad de Anáhuac en Jalapa, soy de Veracruz. Y estudiando Derecho descubrí lo que era el Regnum Christi, haciendo apostolado. Y empecé a hacer mucho apostolado. Y de repente pues acompañábamos a niños en hospitales de cáncer y misiones y Soñar Despierto y todos estos apostolados, ayudando mucho a la gente. Y pues poco a poco me fui metiendo y hubo un día en el que después de graduarme renuncié a donde trabajaba y me vino una voz durísima que me pedía que fuera voluntario por un año, ¿no? Entonces me decía, ser colaborador. Entonces me decía, vete de colaborador. Y yo no quería. Y vete de colaborador. Y el chiste es que en menos de una semana me fui de colaborador. Y durante ese año me di cuenta que de niño yo juraba que iba a ser sacerdote, a los 5 años. Y se me había olvidado porque ya estaba graduado de Derecho. Y fue como todo el camino de vuelta que yo evidentemente creí que no me iban a admitir. Pero bueno, gracias a Dios llevo 6 años de sacerdocio y trabajo aquí en Guadalajara feliz. Trabajo con jóvenes y me dedico sobre todo al discernimiento vocacional y a la dirección espiritual de jóvenes y estoy feliz de esto. Soy legionario de Cristo. Cuando me vino la inquietud, yo antes quería ser político, estudié Derecho y luego un diplomado en Gobernanza y Administración Pública y me encantaba la administración pública, entonces quería ser político. Y cuando vino toda esta revolución de la vocación, dije, bueno, pues evidentemente tengo que ser diocesano para ir como con un pueblo, con mi gente, ¿no? Y poder ayudar ahí. Sin embargo, me di cuenta que en realidad mi relación con Cristo y mi forma de vivir, pues tanto apostolado y toda la formación y todo fue con los legionarios. Entonces entré con los legionarios en 2008. Fui colaborador en 2007 y en 2008 ya entré a la Legión y yo iba esperando que me dijeran que no, pero pues aquí seguimos y felices. Entonces, bueno, entraste en 2008 con los legionarios y pues fue justo el año en que salió la bomba, ¿no? Sí, en nuestro año de colaborador en 2007 todavía no se sabía nada, o al menos nosotros no sabíamos nada. Y de hecho, en el programa de México éramos más de 100 colaboradores, que eran muchísimos, como 107, muchísimos. Tan es así que tuvieron que asignar lugares nuevos porque estaba creciendo y creciendo y creciendo mucho. Y durante el año, en enero, pues nos enteramos de que murió al que en ese momento llamábamos nuestro padre, ¿no? Que al inicio siempre era un poco raro, pero pues te acostumbrabas. Y cuando murió, dijeron que no podía ir nadie. Sin embargo, era muy raro que nos dijeran eso porque todos creíamos que era santo. Entonces dijimos, Claro. pues tenemos que ir, ¿cómo no vamos a ir? Y nos lanzamos a Cotija y llegamos a la segunda misa. Y ahí estuvimos con varios colaboradores y ya con mucha gente porque se iba juntando la gente porque creíamos que había muerto un santo. Y ya poco a poco avisaron, salió del mismo Vaticano una noticia en la cual se comunicaban estas cosas y el director general había tratado de irle avisando, pero mucha gente no lo sabía
y ya, fue cuando para 2009 ya era todo público y empezó lo que llamamos una crisis institucional en la Legión, pero que en realidad creo que fue una gran gracia para nosotros, porque el lugar que el padre Maciel le opocaba a Jesús se quitó, y entonces como que todo volvió, siempre habíamos tenido una espiritualidad cristocéntrica y ahí brilló, ¿no? Y Claro. entonces creo que fue una gran gracia. Claro, claro, padre. Y pues bueno, igual como mencionabas, pues al padre Maciel lo tenían Sí. en una como en una posición de santo De nuestro de padre. nuestro padre. Ujú. Tú que estabas en esta etapa de, bueno, empezando como este camino hacia el sacerdocio, Sí. ¿cómo lo viviste ese cambio de mindset? El que, bueno, como que mi padre que yo creía que era santo, al final salieron estas cosas y afectó mucho. ¿Cómo te afectó a ti, sobre Sí. todo siendo legionario? Bueno, como yo no tenía planeado ser legionario, en realidad cuando empecé con la vocación, yo le decía al Señor, no hombre, no, mira, tengo amigos muy buenos, ¿no? Ahí está Nacho, y así están otros amigos, que ahora alguno de ellos es sacerdote, y yo, llámalos a ellos, porque a mí, ¿no? Entonces yo no quería, como que no iba siguiendo, no era el sueño de mi vida ser sacerdote y nada, entonces yo decía, no, ¿sabes qué, Señor? No, pero pues el Señor seduce y te enamora, y creo que sí entré por el Señor. Ok. Entonces, claro que cuando estábamos en el noviciado, lo hice en Irlanda, Ok. y salieron todas las noticias, nuestros formadores decían, pues hablen con sus familias, si quieren, para que puedan entender lo que está pasando y todo, ¿no? Y nosotros hablábamos con nuestras familias, pero para platicar, porque el tema en realidad no nos había cambiado la vida. Esto es en personal y a mis generaciones, ¿no? A partir de esa generación en adelante, realmente entramos con la noticia y no han dejado de entrar legionarios cada año, ¿no? Y con mucha libertad, y creo que la Legión ha crecido también mucho en el proceso de discernimiento. Ahí para nosotros no fue tan fuerte, los que estábamos entrando. Hombre, sí fue curioso porque realmente años después hubo un cardenal que a uno de los padres le decía, es que explotó una bomba en su casa y siguen todos de pie, ¿no? ¿Cómo le hicieron? Y sí, pues fue una bomba. Me acuerdo que los legionarios, que siempre eran hombres correctísimos, alguno nos estaba dando una plática y se puso a llorar delante de todos en la conferencia, ¿no? Y decías, pues, ¿qué es esto? Si nunca habíamos visto algo así. Y pues sí veías como muchos salieron también, porque no tenían procesos vocacionales tan claros, pero a otros fuimos muy afortunados y simplemente continuamos. Y les prometo hombre, sí ha habido dificultades y alguna prueba, pero no por el padre Maciel en mi vida legionaria, ¿no? Y que hace una vida increíble pues de verdad, de experimentar muchísimo al Señor, de amar mucho y ser muy amado también en gente que no te hubieras imaginado y de ver cómo tocar, ¿no? La acción de Dios a través de nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora estaba celebrando una misa, vengo de celebrar una boda y al final se metió una señora a la sacristía. Me dice, padre, es que si esa es su vida, pues bendito sea Dios, porque si esto que está viviendo es lo que vive usted cada día, pues qué maravilla, ¿no? Y pues me gustó mucho el comentario. Claro, Pues sí. muy bien. Y bueno, regresando un poquito a donde estábamos, tú dices que entraste justo, pues como cuando murió y cuando salió toda la bomba, pero los que estaban antes, ¿cómo creen que, o sea, habían señales de que Marcial tuviera una doble vida? O sea, se Sí. corría la voz por ahí dentro. A ver, no sé si ustedes sepan que cuando uno es religioso, tiene que hacer 3 votos base siempre, ¿no? Sí. Sí. Vivir en obediencia, en castidad y en pobreza. Sí. Y en la Legión, desde que se fue creando la congregación, se añadieron 2 votos que se le daba el sentido de ser más santo. Ujú. ¿Ok? Pero después, pues se interpretó que podían prestarse a distorsiones, ¿no? Claro. Uno de los votos es que nunca ibas a desear cargos. ¿Ok? Entonces, con eso, pues tú no buscabas cargos. Y como virtud está increíble y como idea está fenomenal y todavía tenemos este voto, realmente quien busca cargos, pues se lo merece, ¿no? O sea, en cuanto a el peso que le cae, pues lo deseó. Entonces ese voto se mantuvo, pero había otro voto que nosotros lo llamábamos voto de caridad, por el cual tú nunca podías hablar mal de un superior. Ujú. Y es un voto público ante la iglesia, aceptado por la iglesia, está en las constituciones, etcétera, ¿no? Entonces, muchos
ahora me doy cuenta, y la verdad la serie me ayudó a darme cuenta, que muchos legionarios sí sabían, o varios legionarios sabían, pero no sabían qué hacer con esa información. De hecho, como si hablas con los legionarios, dependiendo del momento en el que entraron, pueden ver diferentes formas de interpretarlo, ¿no? Sí, Y claro. algunos de los más grandes, entre ellos, hay alguno que todavía le cuesta trabajo creer que fue verdad. Todavía, hoy, ¿ok? Para que se den cuenta como el drama que fue para, o sea, no es como que, pues tratamos de ocultarlo a capa y espada. En realidad, pues nosotros interpretábamos todo con mucha paz, como un hombre santo que estaba siendo perseguido. Qué misterio, ¿no? Sí. Sí. Wow. Pues sí, la verdad, pues digo, con lo que mencionabas ahorita y demás, creo que sí fue algo muy impactante para toda la Legión. Bueno, creo que a nuestras generaciones la verdad es que no nos tocó ver la magnitud de lo que representó en su momento, pero pues bueno, algunos de nosotros tenemos la fortuna de haber crecido en ambientes legionarios y demás. Igual como que aprovechando este momento, si crees que podemos platicar un poquito acerca de, pues ya más de qué es la Legión y sobre todo el por qué es que después de todo este escándalo, la Legión pudo, digamos, como seguir existiendo. Va. A ver, Dios actúa en la iglesia. Voy a hacer una nota teológica antes de eso, si les parece Sí, bien. sí. Bueno, más o menos, una reflexión más que nota teológica. Entonces, cuando Dios te piensa, Dios piensa en grandes misiones y te puede asignar una misión y que si Dios la quiere, la va a llevar adelante. ¿Ok? Ahora, tú como instrumento, como quien recibe la misión, tienes el trabajo de llenar esa misión de amor. Y ese es tu camino al cielo. Pero ese camino al cielo, pues te puede no llevar al cielo, ¿ok? Ahora, aquí lo que veo, lo que pasó fue que como que el Señor le encomendó, pues al padre Maciel, y no solo a él, sino a los primeros legionarios y todo, esta gran misión muy específica, y el problema fue que no siempre, pues lo vivieron para el amor, ¿no? Sin embargo, la misión de Dios es independiente de la otra, ¿no? Por ejemplo, una analogía, pero si yo estoy en pecado grave y estoy excomulgado y todo, pero soy sacerdote, y si tengo aquí pan y vino, yo puedo consagrar la Eucaristía, aunque esté en pecado, ¿no? De hecho, es válido, incluso para un sacerdote excomulgado, absolver en peligro de muerte a cualquier persona, para la salvación de las almas, ¿no? Porque Dios es fiel. Pues acá igual, como que el Señor iba preparando la materia. Sin embargo, pues al inicio faltó un poco de gracia, ¿no? Si yo voy a ordenarme sacerdote, ¿ok? Y estoy en pecado grave, el sacramento no puede caer, no puede entrar en mí porque no estoy materia dispuesta, ¿no? Es como si el vino ya se hubiera hecho vinagre, ¿no? Sí. Entonces no puede haber Eucaristía con vinagre. Y en cambio, en el momento en el que yo voy y me confieso, ahí, después de mi ordenación, ¡pum!, cae la gracia. ¿Ah? Entonces, la lectura que hago yo, muy personal, es como que el Señor estaba preparando la materia mientras trataba de dar este nuevo carisma a la iglesia, y la gracia estaba esperando al momento en que encontró materia y cayó. ¿Cuál es el carisma o el plan de Dios para la Legión? Es un instituto de vida religiosa, un instituto religioso de vida clerical, de naturaleza clerical y de derecho pontificio. ¿Qué Y quiere en decir? español. Exacto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es un grupo de religiosos que son o sacerdotes o se están formando para ser sacerdotes. O sea, todos los que entran a la legión, a los legionarios, van a terminar como sacerdotes. Y si alguien dijera, es que yo no quiero ser sacerdote, le tendrían que decir, pues ni modo, esta no es tu vocación. Y tal vez te puedes ir pues con los hermanos maristas o lasallistas o algún otro hermano, ¿no? En donde sea posible. Y aquí, en cambio, tienes que llegar a ser sacerdote. Y ahí se dan dos realidades, la vida religiosa y el sacerdocio desde siempre. Y es de derecho pontificio, significa que en lugar de depender pues al obispo de Guadalajara o de la ciudad tal o tal, dependemos del Papa. Entonces, pues él es el que aprueba y un poco dirige toda nuestra vida.
Y también por eso él fue el que entró a la revisión de toda la Legión. Y tenemos como carisma la formación de apóstoles, líderes cristianos que hagan extender el reino de Cristo en la sociedad. Y antes de eso es la santificación de los miembros de los legionarios de Cristo por el conocimiento y amor a Jesucristo. ¿Okay? Su primer nombre estaba dedicado a la Virgen de los Dolores y al Sagrado Corazón de Jesús, y creo que habla mucho del espíritu que lleva. Es una congregación que nace en torno a los cristeros y es un amor militante por Jesucristo, ¿no? Que está dispuesto a irse a partir la cara para que la gente conozca, experimente y ame a Jesús, ¿no? Y a través de esto transforme la sociedad. Trabaja mucho con los líderes porque creen que si entras con los líderes es más fácil tener un impacto más amplio en la sociedad, y porque fue una forma como el Señor lo ha ido llevando, y no es fácil tampoco. Incluso después de la crisis institucional, algunos legionarios decían, es que trabajar con los líderes, pues no, mejor vamos con gente más fácil, ¿no? Con gente más amable y más tal, y pues no, a regresar y a entregarte con la gente que puede transformar más rápido la sociedad, y que es otra de las periferias de las que hablaba el Papa Francisco. Y esta congregación desde siempre fue muy vigorosa, y creo que sin quererlo, el padre Maciel le dio mucho impacto por la cantidad de normas que ponía, ¿no? Entonces siempre te hacía tan celoso, tan, pues, sí, tan normada también la vida, que por mucho tiempo le ayudó a crecer. Hay veces que interpreto que las normas, que eran exageradas, eran un poco para que a los legionarios no les pasara lo que a él le había pasado, ¿no? O al menos me gusta pensar así, o que el Señor se valió de eso. Porque realmente, aunque al inicio hubo varios como dificultades, luego hubo una muy buena proporción, pero muy buena proporción de los legionarios, que estuvo siempre muy sana, ¿no? Y sobre todo mientras más pasaba el tiempo. No sé si con esto más o menos me explico. Sí. O sea, el Vaticano vio todo esto, que sí había un fruto muy, muy grande, y pues por eso siguió toda la Legión, ¿no? Todo lo que es la Legión y así. Sí, a ver, desde el inicio el padre Maciel fue muy cercano a los papas. Trató de colarse, y se ve, por ejemplo, en la serie. Sí, en la serie sale. Se ve como muy astutamente trató de entrar, ¿ok? Pero también, si Dios no construye la casa, en vano se afanan los constructores, ¿no? Entonces, seguramente Dios se valía de estas acciones para ir llevando adelante su plan. Atención, no estoy diciendo que el fin justifique los medios, sino que Dios puede sacar un bien, incluso de intenciones no puras, ¿no? Y desde el inicio fue muy cercano a los papas. Hay veces que nos cuesta trabajo reconstruir la historia porque pues dudamos de la versión que recibíamos, ¿no? Pero fue cercano sin duda. Y hay discursos muy bonitos de los papas y gestos de cercanía muy buenos, que yo creo que hasta el día de hoy, la verdad es que el papado nunca ha dejado de acompañarnos. No sé si supieron que en algún momento pensó que nos llamáramos legionarios del Papa, pero el mismo Papa le dijo, ¿sabes qué? No, legionarios de Cristo, ¿no? Pero el papado siempre ha estado muy cercano. Cuando me ordené sacerdote, fuimos a ver al Papa Francisco, y nos saludó, y alguien le dijo que rezaba por el Regnum Christi, y nos impresionó porque se empezó a reír y dijo, ¿les gustó la división esa que hice del Regnum Christi? Que fue cuando erigió las figuras canónicas de las consagradas, los consagrados, los legionarios y la federación, ¿no? Y se empezó a reír y dice, a ver si así ya se dejan de pelear. Pero a nosotros nos impactó por lo cercano que era y cuánto estaba informado, porque entre todas las realidades de la iglesia, pues se ve que al menos un ojo para la legión lo había tenido. Y al final, pues es un hijo de Jesús, ¿no? Claro. Entonces fue ahí. Fue creciendo, y cuando el Papa Juan Pablo II, siempre hubo acusaciones, pero se descartaban, de algún modo no prosperaban. Y eso a todos nosotros nos confirmaba que era santo, ¿no? Porque no prosperaban. Y cuando el Papa Juan Pablo II estaba en su pontificado, que al final, si se acuerdan, su salud iba ya decayendo, sí. El Papa Joseph Ratzinger, el cardenal Ratzinger, era muy cercano, y a él le correspondió investigar todo el tema, por el dicasterio que seguía, todo el tema del Padre Maciel. Sí. Y los últimos años de San Juan Pablo II, pues él
ya estaba muy mal, y en cuanto entra el Papa Benedicto XVI, pues le manda una carta al padre Maciel en donde le pide que se retire a una vida de oración y penitencia. ¿Sí? Sí. Y tengo una duda de eso, porque claro, sale en la serie también al final. Este, ¿por qué le pide, haz de cuenta, que se salga así, que lleve una vida de, pues, de penitencia y no se hace como una, digamos, una justicia legal de que ya habían habido declaraciones de abuso y todo esto, pues? O sea, ¿por Sí. qué se va a una casa? Porque en realidad el tema de gestionar los abusos junto con la ley, de parte de la iglesia, junto con la ley, y con todo este abrir y dar información con claridad y todo, es nuevo en la iglesia. Es de los Ok. últimos 15, 20 años. Ujú. Súper nuevo para los 2025 años que lleva la iglesia. Entonces, realmente es una novedad. Y es un poco injusto a veces juzgar, pues con reglas de hoy, con la visión de hoy, situaciones del pasado, ¿no? Sí. Y se puede aplicar de muchos modos en la historia y no es justo hacerlo, ¿no? Entonces, en ese momento, yo creo que ya lo vieron anciano, enfermo, y dijeron, pues, ¿sabes qué? Renúnciate a una vida de oración y penitencia. Y los legionarios no lo entendíamos, Ujú. porque decíamos, ¿por qué? Justo, pues si es santo, ¿no? Y pues se retiró, sin embargo ya también su salud mental no estaba tan bien, tan es así que ahí ya empezó a revelar un poco, dicen, Ujú. el tema de esta vida, ¿no? Que no antes no se lograba entender, y ahí ya se le escapaban cosas, porque sí fue también una mente brillante. Sí, Lamentablemente claro. no para el bien, pero mente Sí. brillante. Cuando el Papa Benedicto hace eso, le costó al padre Maciel al inicio como ocultarse un poco, y nos costó a los legionarios, seguramente yo todavía no era, Ujú. pero ya estaba en Regnum Christi, y después pues ya se alejó y ya pasó, nos enlazamos a lo que pasó en 2007, 2008 más bien, que muere, y después viene toda la noticia. Cuando sale toda la noticia, muchos legionarios aún no sabían. El director Ok. general había tratado de avisarles personalmente a la mayoría de ellos, pero pues eran Sí, pues miles. muchísimos por todo el Sí. mundo. Entonces, claro que la estrategia de comunicación falló, y cuando sale la noticia y es público, muchos legionarios se sintieron ofendidos, defraudados, etcétera, y eso agravó un poco la crisis institucional. Sin embargo, también ayudó a reformar con más profundidad cuando hubo que revisar la relación con la autoridad y todo el servicio de la autoridad, ¿no? La organización en general de la legión, no había consejos y tantas otras cosas, ¿no? Había, pero no funcionaban tanto. Y cuando está sucediendo esto, el Papa Benedicto manda unos visitadores, y los visitadores fueron pues sí, a visitar todas las comunidades. Yo era novicio en Irlanda todavía cuando llegó Ujú. un obispo a visitarnos, y nos entrevistó, pero pues en realidad nosotros no teníamos nada que decir. Ujú. Muy bueno, un obispo español. Y después se reúnen con el Papa y le presentan sus resultados. Hay varios rumores de que si se proponía disolver la congregación, y al disolver la congregación, pues se disolvían los bienes, ¿no? El Papa Francisco, como en el último mes, yo creo antes de morir, disolvió algunas congregaciones importantes, ¿no? Sí lo hace la iglesia, ¿ok? Ok. Eh, Sin embargo, el Papa Benedicto XVI recoge la información y sacó un comunicado precioso en 2010, al menos me parece, en Ujú. el cual como que da los puntos claves, ¿no? Y dice, han encontrado los obispos muchos sacerdotes, pues con mucho amor por Jesucristo, con mucho celo por anunciar el Evangelio, la mayoría de ellos jóvenes, significaba que estarían entrando vocaciones, y, y pues que tienen ganas de extender el reino de Cristo en la sociedad. Y a partir de ahí dice, los legionarios tienen un carisma, tienen con qué luchar para salir adelante, sin embargo, tienen que revisar, pum, la historia y el rol del Padre Maciel, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí nos nombró un delegado apostólico, que es de las figuras, permítanme la expresión, sin mala fe, pero como más invasivas, ¿no? Porque prácticamente pone a alguien de su parte a gobernar la congregación. Y yo estaba en Roma en este momento, y me acuerdo que tuve oportunidad de ver al cardenal Velasio de Paulis varias veces, y fue muy divertido, porque pues no conocía el estilo de vida de la Legión. Ujú. Y hubo un día que estaba con otro padre, éramos hermanos todavía en formación, y se nos ocurrió ir a verlo un día, ¿no? Para pedirle una cita para ir a verlo con nuestro equipo de reino, con nuestro equipo de legionarios, que es como un equipo de reino.
Y entonces fuimos, tocamos al Santo Oficio y ya está el cardenal y dijeron, sí, legionarios, no, pues sí. Nosotros llevábamos poco en Roma, entonces hablábamos pésimo italiano todavía. Y llegamos ahí al departamento y dijeron, no, pues que pasen. Pero creímos que íbamos a ver a su secretario. Queríamos hacer una cita para hablar con él. Y de repente se abre la puerta ya el cardenal, ¿no? Y dice, ¿y qué hacen aquí? Y pues veníamos a verlo. Y ya llegamos y era un departamento del Vaticano que tenía una mesita en medio en la sala, ¿no? Y dice, no crean que todo esto es mío, ¿no? Es del Vaticano. Y nosotros, no hay nada, carnal. Pero un hombre muy austero y ya nos sentó en su escritorio y nos empezaba a decir, bueno, ¿y ustedes qué hacen? No, pues somos hermanos. Y empezaba, pero ¿quieren ser sacerdotes? Sí, sí, sí. Y estudiamos filosofía. ¿Y cuántos son? Y tal. ¿Y en dónde trabajan? ¿Dónde viven? En la dirección general. ¿Y qué hacen en la dirección general? Y no, pues los jardines. Y estuvo muy chistoso. Y ya luego que entendió, como que a un cierto punto dice, bueno, ¿y cuál es su problema? Y no, pues nada, solo queríamos saludarlo. Y ya, fue muy curioso porque a partir de ahí lo vi varias veces. Nos llevó a hacer una visita, etcétera. Y un día me acuerdo que le pregunté, le dije, oiga, ¿hay algo que le guste de los legionarios? Porque nos daba durísimo, nos daba durísimo. Y decía, sí, el amor por la Eucaristía, la forma de hacer apostolado y el Regnum Christi. Y le decíamos, pues eso somos, pero nos daba durísimo. Y fíjense que fue impresionante cómo una vez vino a México y antes decía, ustedes legionarios, etc. Y cuando vino a México y conoció Regnum Christi y los apostolados y todo, regresó a Roma y decía, nosotros, y nosotros, y nosotros. Impresionante, cambió. Y al final yo creo que fue un gran hombre junto con el Papa Benedicto XVI que hicieron que esa materia y ese plan de Dios explotara, ¿no? Y floreciera mucho. Y a partir de ahora pues ha tocado seguir trabajándolo y seguimos en ello, ¿no? Para ver cuál es el plan original de Dios y cómo tenemos que hacer apostolado, etcétera. Padre, yo tengo una duda. Bueno, tú todavía no estabas presente en ese momento. Cuando salió en 1997, pues que salieron las primeras víctimas, ¿qué fue qué dijo la Legión en ese momento? ¿Cuál fue su papel? Y entré a Reino en 2002. Entonces ahí lo que decían los legionarios eran que una persecución, como se había hecho con tantos santos, y que simplemente eran pues rumores, ¿no? Porque ya una vez, en lo que los legionarios llamaron la gran bendición en la década de los 60, 50, 60, ya lo habían expulsado, ¿se acuerdan de ese momento? Sí, sí, sí. Y cuando después regresan, para los legionarios es como, pues obvio no es verdad, si no, no hubiera regresado. ¿Me explico? Entonces, claro que ya habían entendido que era puro rumor y se creía que eran simplemente más rumores. Yo creo que otra de las ventajas de este camino ha sido reconocer cuánto sufrieron las víctimas y que los legionarios puedan como también compadecer, sentir con ellos lo que vivieron, que fue una vida muy difícil. ¿Qué acción tomaron en ese punto particular con las víctimas? ¿La Legión sí asumió como algún sentido de responsabilidad por esas obras del padre Maciel? Sí, prácticamente desde siempre. O sea, en cuanto empezó la reforma ya con el visitador y todo, se empezaron a acercar a las víctimas. Ahora ustedes saben también que tienes que respetar la libertad de las víctimas y que ellos tengan su momento para acercarse, porque si no, los revictimizas, ¿no? Claro. Si los violentas. Entonces ha sido un camino gradual y creo que la Legión ha aprendido muchísimo en este campo. También por parte de los legionarios están tratando de prevenir mucho todo el tema de los ambientes seguros para proteger a las demás personas y siempre habrá, ¿no? Siempre habrá porque crece el trigo con la cizaña. Pero vamos a pedir al Señor que nos proteja a todos, que nos proteja muchísimo para que no se den más, ¿no? Porque el dolor es impresionante y creo que es parte de lo que se ve en la serie, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, yo también vi en la serie al final, que yo no sabía esto, que pues dice que Maciel nunca se confiesa al final, ¿no? O sea, en realidad pues no tiene como ese arrepentimiento de los pecados. No, bueno, eso dice en la serie, eso se ve. ¿Estará en el infierno? A ver, hay un principio en la iglesia que dice que del interior de las personas nunca puedes juzgar. Entonces, si alguien viene a confesarse conmigo, yo puedo medio interpretar lo que estoy escuchando
pero no puedo decir, este es un desgraciado, ¿me explico? O ya Claro. no tiene solución, porque no sé qué está viviendo. No puedo decir ni siquiera es malísimo, solo sé lo que está confesando ahorita. Y no sabemos si entonces si se arrepintió o no. Se sabe que se confesó, porque algunos de los padres que lo cuidaban sí lo confesaron. Ahora, ¿qué también lo hizo? Solo Dios sabe, ¿no? Ujú. Pero se sabe que se confesó, ojalá sea cierto y ojalá que haya sido con mucho arrepentimiento, ¿no? Me acuerdo que cuando yo era colaborador, murió el padre Maciel. Y había como un ritual que tenías que seguir, una pequeña ceremonia que tenías que seguir para su funeral en todos los lugares del mundo, ¿no? Y como en el lugar donde yo era colaborador no había legionarios, me tocó a mí guiarlo. Y tuvimos una misa con un padre diocesano y fue muy interesante porque el padre decía que iba a ofrecer la misa por el padre Maciel, que era un sacerdote y que Dios era el que se iba a encargar de juzgarlo. Y me encantó, se me hizo muy sabio, porque nosotros pues no teníamos información y Sí. decíamos, pues solo Dios sabe. Ujú. Y se me quedó grabadísimo y tenía razón, muy buen sacerdote. Pues qué lindo, ¿no? O sea, en realidad solo Dios es el que juzga. Dios es el Sí, que ve todo, sabe todo y... claro, claro. Por ejemplo, la iglesia no puede decir que Judas está en el infierno, porque no sabemos. Eso es entre Dios y Judas. Ya después nos enteraremos. Ojalá que esté del mejor modo posible. Claro. Y padre, de lo que, igual mencionando un poco de lo de la serie, dicen que a lo mejor el padre Maciel estaba poseso o tenía Ujú. algún tipo de enfermedad psicológica. ¿De eso les comentaban algo a ustedes ya después en estas pláticas que nos mencionan que tenían? A ver, O... sobre la posesión nunca lo había escuchado, Mm, pero ahí es importante recordar, que algún exorcista lo decía, que el pecado es peor que una posesión. Entonces, sí había pecado, ¿no? Entonces, tal vez no la necesitaba. mm, Y, y después, la segunda parte, sobre si tuvo algún problema psiquiátrico, psicológico, pues seguramente. Si Sí. no, pues no hubiera sucedido, ¿no? Y creo que es evidente por cómo lo vivió. Tuvo alguna operación en el lóbulo frontal que decían que tal vez desde ahí se desencadenó, pero todo parece indicar que incluso desde antes. Sí, pues sí. Bueno, y yo tengo una duda también sobre cómo lo ha manejado ahorita la Legión, pues Regnum Christi en general, como para que no vuelva a pasar ningún tipo de, ni siquiera abuso ni algo que parezca similar a eso. O sea, ya sea con los legionarios o también dentro de las consagradas. Sí, fíjense que la formación que yo tuve, aunque todavía no se había limpiado, purificado todo esto, ya las casas de los legionarios siempre habían sido muy abiertas, siempre confesadas en público y había muchos medios ya que existían, ¿no? Si ustedes recuerdan, pues un colegio de legionarios o así suele tener muchas ventanas, sí, mucho que se vea mucho, ¿no? Y más bien bastante sobrio. Esto se fortaleció a través de la experiencia con institutos que han venido como a fiscalizar, a verificar, a hacer auditorías de temas de ambientes. Desde siempre, bueno, desde ese momento se desarrollaron medidas a través de las cuales te dan una carta, un certificado de aptitud cada año, ¿no? Entonces, para hacer apostolado, cada año me tengo que formar, tengo que hacer una actualización de cursos de estos temas y no solamente sobre el abuso sexual, sino el bienestar sacerdotal, la vida espiritual y Claro. todo, pero a la luz del ambiente, de los ambientes seguros. Y cada año me tienen que dar un certificado de que soy apto para el ministerio. Y si no soy apto para el ministerio, pues no puedo ejercer el ministerio de diversos modos. Han verificado también sus procesos canónicos para ir organizando, para ir pues haciendo procesos más claros, porque antes no estaba tan organizado, más bien prácticamente muy pobremente, eh, y siguen tratando de mejorar, ¿no? Ujú. Se está tratando de desarrollar e impulsar mucho la fraternidad entre los legionarios, Ujú. porque al final el hombre necesita pues amar y ser amado, ¿no? Y entonces claro. tener amigos, la regla de antes era no tener amigos. Fíjense que me tocó
hablar con uno de los abusadores después del padre Maciel, y que estaba sufriendo mucho al final de su vida. Y, y le decía, padre, y no tiene como, ya no era padre, perdón, pero le decía, ¿y no tiene amigos? Entró como desde los 11 años a la Legión. Y decía, no, porque la regla era no tener amigos. Entonces, imagínense las dificultades que yo creo que es uno de los hombres que más ha sufrido. Él mismo fue abusado, pero después también abusó. Una tragedia de vida impresionante. Y cuando les vas poniendo nombre e historia, claro que te cala muchísimo. Pero el plan es que evitar que se sigan dando estos ambientes y más bien formar pues legionarios muy hombres, pero también muy de Cristo, ¿no? O sea, muy humanos, pero también muy de Cristo. Y justo, digo, ahorita mencionabas un poco de lo que es la Legión de Cristo y lo que es el Regnum Christi, que digo, vienen de la misma matriz, digamos, pero ¿cuál es como la principal diferencia entre ser legionario y ser miembro del Regnum Christi? Bien, cronológicamente nacieron primero los legionarios de Cristo, pero parece que en la intención desde la fundación estaba que existiera un movimiento a través del cual hacer apostolado. ¿Se acuerdan que les dije que, no, les dije creo en particular, que yo estudié con unas religiosas que tenían colegios, ¿ok? Y ellas le ayudaron al padre Maciel a hacer las primeras constituciones. Ellos tienen un movimiento al paralelo, ¿no? Entonces yo creo que Dios ya iba comunicándolo desde allí, la existencia de este Regnum Christi que iba a existir. Y se creó desde el 68, desde hace mucho. Se fueron creciendo y simplemente que canónicamente han ido evolucionando. ¿Okay? Al inicio era, pues, el Regnum Christi eran como un grupo de amigos, un movimiento de apostolado. Se reconoció como movimiento de apostolado y después ya poco a poco se le fue dando la estructura canónica, ¿no? La broma que nos hizo el Papa Francisco era justo del momento en el cual se les dio reconocimiento canónico separado a cada uno de los entes. Uh-huh. Actualmente, la figura canónica que cubre al Regnum Christi hoy es una federación. Hay institutos federados que son los legionarios de Cristo, las consagradas, los laicos consagrados del Regnum Christi y los laicos que se asocian a esta federación. Y juntos se forma la figura canónica de Regnum Christi hoy. Ahora, la forma canónica podría cambiar. Esa es la estructura que nos da hoy. En cuanto a realidad, creo que es más difícil que cambie, porque se entiende que habrá consagradas, que habrá consagrados y que habrá sacerdotes, así como miembros de reino, miembros laicos, ¿no? Que en realidad son la parte principal del reino, porque es la más numerosa y son, pues, fin a través para el cual existe todo lo demás, ¿no? Y, bueno, quisiera preguntar, ¿cuál es el papel de las consagradas? Es que, bueno, en la serie sale hablando una ex consagrada, Elena Sada en este caso, y bueno, ella dice que era pues, recaudadora de fondos y que pues sufrió bastante en este tiempo que ella estuvo dentro de la congregación. Y mi duda es, ¿cuál es el papel ahorita que tienen las consagradas? Como, bueno, sé que están en colegios, sé que están en muchos lugares y me encanta, yo me la ganaron mucho. Les iba a preguntar yo a ustedes, según ustedes, ¿qué hacen las consagradas y quiénes son? Pues... Yo pregunté primero. No, para mí yo diría que una consagrada es pues una mujer que dio su vida a Cristo para poner su vida a servicio de Cristo. En el caso de una consagrada del Regnum Christi, pues siguiendo este principio de apostolado y de estar como apoyando a crear esta comunidad y acercar a más personas al reino. Sí, sin duda. A ver, siempre han tenido gran dignidad en el Regnum Christi. Antes de la revisión no había comunicación entre legionarios y consagradas, no se podía hablar. Si entraba una consagrada ahorita yo tendría que haber salido, ¿no? Y pasaba mucho, no podíamos tener ese tipo de contacto que es el tipo de reglas que les ponía. Y prácticamente las reglas de los legionarios se aplicaban a las consagradas. Esto lastimó un poco porque tal vez eran reglas más para hombres, ¿no? Sin embargo, la figura de la consagrada creo que siempre se vio con mucha dignidad y han sido grandes apóstoles.
Claro. Grandes apóstoles, de verdad. Hay ciudades que se han mantenido con el trabajo de las consagradas y hay lugares que han abierto ellas y tienen muchos roles muy grandes. Sí, En este sí. momento me parece que está en un proceso de adaptación, porque con la nueva realidad de autonomía, etcétera, se tienen que retomar ciertos roles de liderazgo, de servicio, en general de organización, pero poco a poco se tendrán que ir adaptando. Sin embargo, siempre me parece que fueron reconocidas. Nacieron como pues unas señoritas muy distinguidas, muy elegantes y enamoradas de Cristo. Creo Claro. que por ahí va. Entonces, apóstoles, su militancia es diferente, por así decirlo, ¿no? En cuanto a los legionarios, en cuanto a que ellas siempre fueron muy femeninas, muy elegantes, muy entregadas, muy apóstoles, todo terreno, ¿no? Por eso era Sí. tan difícil también como juzgar correctamente, porque veían el bien que se hacía, simplemente algunos de los medios pues estaban mal. Yo creo que ahora también para ellas será un tiempo de florecer. Este año también tuvieron candidatas a la vida consagrada que después de varios años no habían tenido. Entonces Ok. creo que es parte del Del camino que se va resurgimiento. recorriendo. Sí, claro. Y pues yo, como bien mencionabas del el tema vocacional, tanto como para la parte legionaria como para la vida consagrada, igual si nos puedes platicar un poco más de, o sea, tal cual, cuál es como el Regnum Christi laico y también un poco de los apostolados y también de que también a mí me gustaría que la gente supiera que hay muchos movimientos muy grandes, de movimientos sociales Claro. que han salido de personas del Regnum Christi. Si nos puedes platicar un poquito de eso. Bien, como el objetivo, el fin, el carisma es instituir el reino de Cristo en la sociedad desde ahora, entonces se busca un mundo en el cual de verdad se pueda vivir a Cristo y los valores cristianos. Y como decía, se trata de cambiar la sociedad desde los líderes para que llegue pues a la base, ¿no? Y se ha trabajado con muchos líderes por muchos años que objetivamente me parece que han dado un impulso. Es cierto que nos falta mucho, nos falta muchísimo. En México Sí, parte del impulso que tenemos que tener no solo los legionarios, sino sobre todo con los laicos es de verdad tratar de promover una sociedad en donde se tengan oportunidades, donde haya misericordia, donde haya fe, donde haya todas las virtudes del cristianismo que le dan la identidad al mundo occidental y tratar de redescubrirlo y hacerlo vivir como ustedes están haciendo con Contracorriente. Como se da mucha libertad, porque a un líder pues no lo puedes amarrar, sino qué tipo de líder es, entonces ha habido muchos tipos de movimientos. Ha habido desde grandes eventos deportivos y grande promoción del deporte, incluso ha habido apostolados en las mujeres para promover, por ejemplo, la belleza, una belleza digna, ¿no? Sí. Y ha habido misiones y por muchísimos años se han ido a visitar muchísimas comunidades, aunque también ahí te das cuenta de que el misterio de que cuando tú das, al final eres el que más recibes, claro, el misterio de dar para recibir. Y se ha ayudado mucha gente en silencio y después se ha hecho algunos movimientos un poco más grandes. Siempre se pone de ejemplo a Chovy Landeros, que el Señor le siga dando muchas gracias, ¿no? Pero en realidad creo que son muchos más lo que lo hacen. claro. Y también está bien que no, pues sí, creo que no es necesario tampoco dar como los nombres de las personas porque no lo haces como a beneficio de la institución o del Reino Christi, sino de la sociedad. Sí, Hay claro. muchos otros que han surgido y que llevan pues el espíritu del Regnum Christi por todo el mundo, incluso cuando dejan el Regnum Christi, porque ya hay otras ciudades o lo que sea. Y se ha hecho muchísimo. La verdad es que a mí me encanta, a mí me cambió la vida, ¿no? O sea, Sí, me cambió la vida porque nunca hubiera disfrutado tanto esta experiencia de poder encontrarte y tocar con mano la necesidad de la gente y poder con mucha pobreza decir, ¿sabes qué? Es que Cristo te ama y ver cuánto cambia sus vidas, ¿no? Y el acompañamiento pues, de los empresarios, etcétera. Fíjense que quisiera hacer una anotación aquí. Yo fui de reino, como dije, yo fui del Reino Christi y después entré a la Legión.
pero al final me siento como un miembro más de Reino, solo un paso adelante, ¿no? Y no adelante en mejoría, sino simplemente pues más viejo y sacerdote. Y la relación de amistad que está con los chavos de Reino es increíble. La verdad es que lo disfrutas muchísimo porque pues se vuelven tus amigos, se vuelven, puedes platicar con ellos. Algunos de los de Reino te llevan a sus empresas y llegan y dicen, ¿saben qué? Aquí está el padre, por si alguien quiere hablar con él. Y de repente los empleados dicen, es que nunca he hablado con un padre, ¿no? Y para ellos es lo más natural. Y dicen, no, hombre, no te preocupes, pásale. Y así. Y es una forma de vivir la fe que me encanta y que la verdad se toca mucho. Hay muchísima innovación, por tanto joven. Hay mucha profesionalidad y hay muchas como cualidades específicas, como que tú lo ves y puedes decir, ah, seguro es de Reino, ¿no? Sí, Sí, tiene un estilo propio. justo. Y pues bueno, creo que con esto ya podemos darle como un cierre al podcast y sobre todo a mí me gusta, o sea, me gustó sacar esta parte de lo que mencionabas, que nos platicabas un poquito de lo que es la vida de Reino, para que justo la gente vea que a lo mejor y sí lo que hizo el Sí, fundador, claro. pues es o sea, desgraciadamente sí, así somos todos pecadores y lo que hizo, pues obviamente que se ha condenado de Sí, cierta sí. manera con la justicia divina, pero pues todo lo que hoy en día es el movimiento del Regnum Christi, el movimiento legionario, pues al final de cuentas se ha notado y como la misma iglesia lo ha dicho y como creo que tanto Majo como yo y todos, la mayoría de los miembros de Contracorriente, hemos experimentado eso de lo que es el Regnum Christi. O sea, yo lo digo y en las demás podcasts en los que he estado, mucho de mi conversión es gracias, o más bien no mucho, mi conversión es gracias al Regnum Christi, el cómo se me ha infundido Dios en mi vida, el cómo pues yo he sido parte de esa comunidad, pues me ha mostrado lo que es Dios sobre todo, ¿no? Que es más importante y fuera de lo que puede llegar a ser un movimiento, sino más bien el cómo se hace esa relación con Dios y que por lo que vuelvo a decir, puedes decir que es un movimiento carismático y que es un movimiento que está, pues digamos, por la gracia de Dios, no por eh, algo humano. Sí. Claro. Yo los quisiera retar, más bien invitar, sobre todo aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer a un legionario, porque antes teníamos reglas muy rígidas, ¿no? Entonces no podías saludar, o sea, tenías que vivir en silencio mucho tiempo y muy estrictas. Y si éramos, somos todavía sangrones, pero éramos más. Pero yo los quisiera invitar a que buscaran a un legionario y se atrevan a conocerlo, ¿no? Que de verdad traten de ver cómo es la experiencia de conocerlo. Hombre, humanos llenos de defectos, pero creo que también muchos somos, ¿no? Indebidamente instrumentos de la gracia de Dios y eso nos maravilla, de verdad, nos maravilla y hace que le dé sentido. Claro. Y sobre esa misma línea, padre, ¿qué le dirías como en particular a alguien ajeno a todo lo que es el Regnum Christi e incluso a alguien escéptico que siga todavía con estas ideas de, pues eso fue un movimiento que hizo este señor y pues es algo que seguramente es del diablo, o sea, todo Lo lo que que fue hemos, la crisis la institucional. crisis institucional, sí, perdón, ¿a qué le dirías a alguien que tenga como estas ideas escépticas y sobre todo que O que se ha también... alejado de Dios Ajá. por esta misma situación o situación similar, ya sea de abuso o algo así. A ver, está muy profunda porque una persona así probablemente sea una persona lastimada en la vida. Y tal vez no solo por el Regnum Christi, ¿no? O por los Claro. legionarios, sino que simplemente ha tenido pues pruebas más difíciles y por eso cuesta más trabajo también, pues al ver en otro quisieras que ese mal no se diera, ¿no? Entonces, en primer lugar, que trate de ver mucho a Dios, ¿no?
es lo más importante, que en su propia vida pueda hacer una experiencia de la misericordia de Dios y de saberse que se sepa sumamente amado de un Dios que es Padre y que da la vida por él y que babea por él y que se arrepiente de todo el mal que le hizo, ¿no? Que él pudo haber subido, que Dios no hubiera querido, ¿no? Y una vez que una persona así se haya encontrado con Dios y con su misericordia, para empezar, le va a dejar de importar y pues esas injusticias humanas, porque su mirada estará puesta en Dios y entonces estará lleno de esperanza. Pero de todas maneras, si en el camino tiene oportunidad, que se acerque a conocer la historia personal de una de estas personas, ¿no? Porque pues yo no entré porque necesitaran números o porque el Padre Maciel o porque no, simplemente es una historia de amor que yo mismo entiendo, ¿no? Y que cada día se hace más grande y toma más sentido y que pues de verdad llena la vida y que se vuelve un instrumento de gracia impresionante. Y entonces si vienen, con mucha confianza les podemos contar pues cuál ha sido nuestra historia, ¿no? Nunca nadie me ha tocado, nunca nadie me ha... O sea, ha habido heridas humanas, como se dan en cualquier familia y en cualquier sociedad, lamentablemente, pero que no le ganan nunca a la gracia y a la misericordia de Dios. Y por eso puedes seguir sonriendo, ¿no? A pesar de haberlas vivido, y solo te sirven para amar más, para comprender mejor a Jesús y a todos los demás. Entonces que se acerquen primero a Dios y luego a la mayor cantidad de gente que puedan en el Reino Christi. Claro. Pues muy bien, padre. Muchas gracias por haber venido aquí al podcast. Creo que se resolvieron muchas dudas y pues pudimos también escuchar otra voz que pues también creo que tiene una fuerza muy importante para toda esta narrativa que pues ahorita está saliendo al mundo, ¿no? Y pues nada, eso es todo por el episodio de hoy. También si tienen más dudas de todo lo que platicamos, déjenla en los comentarios, podemos agendar otra grabación con el padre para responder a todas esas preguntas y como dice el padre, anímense a acercarse, traten de vivir una relación con Dios desde ustedes hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Creo que esa es como la principal enseñanza con la que nos podemos quedar de este podcast y que me gustó mucho cómo lo fraseó el padre. Y pues nada, no sé, Majito, si quieras decir un último mensaje. Pues que justo como dijo el padre, o sea, se nota, tienen algo especial. Yo entré hace menos de un año a Regnum Christi, o sea, no, nunca había ido a una casa ni nada, ni he platicado con nadie. Y digo, llevo menos de un año y estoy encantada, o sea, de verdad que se nota y sí háganle caso al padre. O sea, si tienen duda, investiguen y hablen con alguien para que se puedan informar un poquito más. La verdad es que vale la pena 100% y pues si no, estamos aquí nosotros y el padre que es nuestro padrino de Contracorriente, entonces, pues sí. Bueno, muchas gracias y muchas felicidades porque ustedes son un ejemplo encarnado de Cristo expandiendo su reino en la sociedad. Felicidades. Muchas gracias, padre. Y esperemos que también todos los que nos estén escuchando pues se unan a esto, ¿no? A seguir trayendo la palabra de Dios y esparciéndola, porque pues al final este es el propósito de este podcast. Entonces, pues sin más, que Dios los bendiga, que sigan en este camino de fe, que si es la primera vez que nos ves, no lo eches a saco roto. Si empiezas a sentir algo adentro de ti, es Dios llamándote a que te acerques a Él. Y pues nada, vamos a seguir yendo contracorriente hacia la verdad. Gracias.